chicas y armas. Eso puede ser más interesante de lo que parece. Hola compañeros amantes del anime viejito y no tan viejito. Bienvenidos otra vez a las grabaciones del coleccionista, el canal donde nos gusta coleccionar animaciones interesantes. Y esta vez, al igual que en el vídeo de Devil's Circuit, toca hablar de una OVA bastante desconocida. Solo que esta sí está subtitulada en español e incluso se puede encontrar aquí en YouTube. Como el video anterior fue bastante reflexivo, quise hacerlo sobre un anime un poco más sencillito, algo de acción y que pudiera ser divertido de ver. Desert Rose es un anime del 93, uno con una estética peculiar para su género, y es que tiene el estilo de un anime shoujo, pero es una OVA de acción y una que llega a ser bastante explícita. Y fue dirigida por Yasunao Aoki, quien 4 años después dirigió Gundam Wing Endless Worlds. El guion es de Kaoru Shintani y está basado en el manga Desert Rose de 1989, creado por el mismo Kaoru, y eso se nota cuando vemos que la esencia del anime es idéntica a la del manga, al menos hasta donde yo pude leer. Y es que aquí estamos hablando de una adaptación que no adapta la historia, se inspira en ella, pero que sí adapta casi a la perfección el estilo del manga. Este anime es algo más que solo acción con una cara diferente. Aquí estamos frente a un anime que maneja la acción de forma distinta. Es algo más lento en cómo se va construyendo el conflicto, pero eso no lo hace un anime aburrido. Simplemente tiene un enfoque centrado en el suspenso hasta que se acaba desatando la acción. Por el lado de las protagonistas, cada una tiene su propia personalidad marcada. Además, el que sean todas mujeres influye en cómo se desarrolla la historia. No están hechas como un reclamo para el público masculino. Así, Desert Rose se aleja del fanservice barato para crear una historia de intriga y acción con personajes femeninos de verdad. El estilo de dibujo que tiene le juega a favor, se ve muy bien en los momentos de acción y permite que los personajes sean más expresivos. Consigue un estilo más original y que pega muy bien con los personajes. Aparte del anime está el manga, que básicamente tiene todo lo bueno del anime, pero potenciado. Y es normal teniendo en cuenta que la OVA dura poco más de 40 minutos y el manga tiene más de 100 capítulos. Desert Rose es un anime de acción divertido, y también es un poco más que eso. Además, el manga potencia todo lo que el anime tiene, pero eso lo hablaremos en este video. Así que no demos más rodeos, hablemos de un anime, hablemos de Desert Rose. Los que ya llevan un tiempo viendo el canal ya sabrán lo que significa este contador, pero para los que me ven por primera vez, significa que se acerca un spoiler. Todos los videos que hago tienen algunas dificultades particulares. En el video anterior fue lo filosófica que es Viento de Amnesia y cómo explicar eso sin que quedara demasiado aburrido. En esta ocasión, la dificultad particular de este video es que la historia gira en torno a algo que puede que a YouTube no le guste que mencione, así que tocará buscar un sinónimo. Desert Rose es un anime con varios personajes, todos diferentes, pero la protagonista principal es Mariko Rosebank, a quien suelen llamar Rosemary, comandante de una sección de CAT, una organización que se encarga de combatir, llamémoslos grupos de intimidación. El grupo dirigido por Mariko tiene una peculiaridad, y es que está formado por puras mujeres, cosa por la que reciben cierto menosprecio.
Se encargan de realizar misiones alrededor de todo el mundo, en operaciones para neutralizar a estos grupos de intimidación. Y en esta ova seguimos una de esas misiones, en la que deben proteger a un grupo de políticos durante una reunión secreta en una cabaña en medio de las montañas en Suiza. La historia tiene un trasfondo político, pero uno bastante suave, y se ambienta durante los esfuerzos de reunificar Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, cerca de la caída del muro de Berlín. Aunque eso, más que ser algo que afecte la trama, es una excusa para justificar el que tengan que ir a diferentes misiones. Primero quiero hablar de lo que más puede resaltar de este anime, y es su estilo de dibujo. El estilo de este anime, como ya te habrás fijado, es peculiar para su género, y es que es un anime de acción, pero con un diseño más parecido al que tendría un anime de tipo shoujo más o menos de esa época. Al menos a mí me recuerda a Candy y al manga de Sailor Moon, por el estilo de dibujo de los personajes más feminizado y esbelto. Tener ese estilo no molesta para nada al hecho de que es un anime de acción. Sí hace que a primera vista pueda sentirse diferente, pero al final termina viéndose bastante bien. Y la animación, aunque no es nada del otro mundo, funciona para el tipo de anime que es. Los momentos de acción se ven muy bien y en general toda la ova se mantiene en un estándar más que decente. Creo que a esto le ayuda el que el anime, dentro de lo que cabe, es medianamente realista. O sea, las escenas de acción que pone no son exageradas, es un tipo de acción más sobria, pero de la acción voy a hablar más adelante. Este estilo de dibujo funciona, sobre todo, porque los personajes son mujeres. Que las protagonistas sean todas mujeres, al menos en el caso de este anime, es algo más que solo un reclamo para el público masculino. A ver, yo no vengo de policía de la moral, pero no voy a negar que el anime, y sobre todo el más actual, y los productos derivados del anime tienden a tener un problema al momento de hacer personajes femeninos. Y es que casi siempre los convierten en un reclamo de fanservice, haciendo que su única función en la historia consista en ser personajes genéricos que enseñan pechuga. No tiene nada de malo que un personaje sea atractivo, y personalmente no tengo nada en contra de los animes que solo buscan ser fanservice. Incluso creo que pueden llegar a ser divertidos para pasar el rato. Al final, el anime es un medio de entretenimiento. El problema es cuando todos los animes se van por la corriente del fanservice vacío. Pero eso es otro tema, aunque si quieres me puedes dejar tu opinión en un comentario, pero siempre con respeto. La cosa con los personajes de esta ova es que el que sean mujeres influye en la historia. Al inicio dije que al ser un grupo anti-intimidación formado por puras mujeres, reciben cierto menosprecio. Y ese tema, aunque no se centra en él, el anime sí lo toca más de una vez y le da una conclusión. Y es que la ova, aunque no es un ensayo profundo sobre la condición de la mujer, sí que se da la libertad de hacer algunos comentarios. Es un tema que la ova toca bastante por encima, pero que sí está presente y termina haciendo cierta crítica a la conducta de la sociedad hacia las mujeres, como pueden ser menospreciadas por el simple hecho de ser mujeres. Pero, como dije, el anime toca el tema bastante por encima, y la crítica que hace no pasa de ser algunos comentarios simples. Aquí es donde explico por qué este estilo de dibujo funciona. Este estilo ayuda a resaltar la feminidad de los personajes, hace que tengan un aspecto más delicado sin afectar el enfoque en la acción que el anime tiene.
Los personajes son mujeres realmente, no están hechas para ser solo fuentes de fanservice, tienen cada una su propia personalidad, y que el anime use un estilo de dibujo más propio de animes dirigidos a un público femenino ayuda a hacer cierto énfasis en la feminidad de las protagonistas. Y es que, aunque son agentes anti-intimidación, no dejan de ser mujeres. Eso se nota más en el manga, pero el anime también lo deja ver. Lo último que quiero mencionar en esta parte es lo carismáticos que llegan a ser los personajes. Ya dije que cada una tiene su propia personalidad, aunque la única con la que llegamos a empatizar de verdad es con Mariko, y es porque es la única con la que nos muestran el motivo por el que acabó uniéndose a Kat. Y es que su hijo y su esposo murieron en un ataque de intimidación. Aún con eso sí que nos deja ver cómo interactúan todas entre ellas. La OVA casi siempre las pone en parejas, de modo que se complementan entre ellas y sus formas de ser se contrastan la una con la otra. Por ejemplo, la pareja de Mariko y Helga, siendo la primera algo más sensible y la segunda más fría. 山に囲まれ、谷に向かって視界が開け、箱庭のようなチロルの風景が一望に見渡せる。朝霧に霞み、夕日にアルプスは輝くわ。航空機での爆撃は不可能。狙撃も地形的には無理よね。これだけ気温が低いと狙撃のチャンスを待ってる間に投資するわ。Este juego de parejas hace que se creen interacciones que, aunque son pequeñas, sirven para dejarnos ver la dinámica que tienen estas mujeres entre ellas. Además, con las personalidades que tienen, la OVA logra crear algunas situaciones cómicas y que, por la forma de ser marcada de los personajes, se sienten orgánicas y no como un chiste forzado. A eso se suma la animación, que se da la libertad de ser más expresiva. Es un anime de acción con una cara diferente. Esta parte quizás sea un poco más corta, pero es un anime de acción, así que tenemos que hablar de la acción. Este anime se hace esperar. No es un festival de disparos, sino que se concentra bastante en la parte logística de las misiones de las protagonistas, cómo se preparan a sí mismas y el entorno de su misión. En ese sentido, el anime es algo más realista, mostrando que estas mujeres no son superheroínas, son agentes en una misión. Eso no hace que el anime sea aburrido, solo hace que tenga otro enfoque. No se va por el lado de los disparos y las explosiones, que sí los tiene, sino que se centra en construir la situación, genera intriga por saber qué terminará pasando, a qué tendrán que enfrentarse estas mujeres y cómo lo superarán. A eso contribuye el factor de que no son solo guerreras armadas hasta los dientes. El anime muestra todo el proceso de planificación y vigilancia que deben hacer, y eso hace que construya una situación poco a poco, generando intriga por el modo en que plantea diferentes escenarios que podrían ocurrir. まず一つは会議の開かれる会場がひどく不便なところにあること。二つ目は狙撃が不可能だってこと。どうしてそれが不安材料なの？両方ともすごくいい条件だと思うわ。不便ってのは考え方の問題よ。El atractivo de este anime no es ver solo disparos y explosiones, que sí los tiene. Lo atractivo es ver cómo se va a desarrollar la situación, qué problemas van a tener las protagonistas y cómo los van a resolver. Este anime puede ser un poco lento para ser un anime de acción, pero la verdad es que cuando el momento llega, se disfruta bastante. La animación es muy buena y llega a ser bastante detallada, y el estilo de los personajes no molesta para nada al momento de mostrar escenas que llegan a ser incluso violentas y explícitas. Que ese es otro aspecto.
Este anime tiene algo de gore, a ver, no es demasiado, no esperes ver vísceras volando, pero sí que tiene un par de escenas en las que se ve una buena cantidad de sangre y muertes explícitas. Los momentos más intensos sí que llegan a ser emocionantes, y es un anime de acción un poco más lento, pero que cumple en ese aspecto. El anime es una adaptación no del manga como tal, sino de la esencia del manga. Es bastante obvio que el manga va a ser mejor. Estamos hablando de un anime de poco más de 40 minutos frente a un manga de 8 volúmenes con más de 100 capítulos. Aún así, el anime hace una cosa muy bien, y es que no adapta el manga como tal. O sea, no toma una historia del manga, sino que crea una historia original adaptando la esencia del manga. El anime crea una historia original al mismo tiempo que toma algunas cosas del manga, como la escena de los hombres viendo el video de Mariko y su grupo y la escena del avión. En el anime eso sale justo al inicio, mientras que en el manga aparecen en el capítulo 2. También está la escena de la pesadilla de Mariko en el avión. En el anime es sobre el momento en que su esposo e hijo mueren, mientras que en el manga es sobre cómo despertó en el hospital y descubrió que habían muerto. En el manga, la muerte de su hijo la vemos en el capítulo 1, con Mariko recordándolo en su departamento. Al adaptar un manga al anime, es obvio que va a tener cambios por la diferencia de formato. Lo que ocurre con Desert Rose es que adapta trozos del manga y los pone en una historia original. Y esa historia funciona y calza con el manga porque fue escrita por el mismo autor del manga, y gracias a eso el anime se siente como un capítulo más de las viñetas y no como una adaptación recortada. Si hablé del dibujo con el anime, claro que tengo que hacerlo con el manga. Tiene un dibujo bastante bueno, y en este se nota mucho más el estilo shoujo, con esos paneles decorados con flores y el modo, por decirlo de una forma, más sentimental y delicado en que dibuja a los personajes. La mayoría del tiempo eso le da un estilo propio al manga. Sin embargo, hay algunas ocasiones en que esos elementos llegan a desentonar, pero al menos hasta donde yo he logrado leer, se ve que el autor va aprendiendo a cuándo usarlos y cuándo no. Aparte de eso, el manga sabe cómo hacer escenas de acción. Los momentos con más adrenalina se ven geniales y se sienten con el frenetismo que merecen. Adapta muy bien su dibujo al tipo de historia que cuenta. Todo lo que el anime tiene, el manga lo tiene multiplicado. Eso es obvio, de nuevo estamos hablando de un anime de 40 minutos frente a un manga con más de 100 capítulos. Eso significa que tiene mucho más espacio para mostrarse. El anime es explícito al momento de mostrar sangre, y pues el manga lo es más. Aquí sí vas a ver trozos de personas volando, incluso cabezas en bandejas. Y aún así, el manga no es excesivamente gore. Sabe cuándo ser explícito y cuándo no, así que no llega a ser demasiado choqueante. Por otro lado, algo que no mencioné antes es que el anime sí tiene un poco de fanservice, específicamente en una escena al inicio. El manga tiene bastante más erotismo, sobre todo en las portadas de algunos capítulos y en unas cuantas escenas, pero igual que con el gore, no llega a ser excesivo. También están los personajes, que en el manga tienen más carisma por las situaciones que nos deja ver, y es que el manga muestra más de la vida cotidiana de los personajes fuera de sus misiones. Los vemos interactuar tanto dentro como fuera del campo de batalla, y eso hace que el manga sea bastante interesante, porque nos deja ver las dos facetas de sus personajes. Lo último que quiero decir del manga es que puede ser algo lento.
El anime tiene un ritmo que hace que no canse. Además, al durar solo 40 minutos no se hace largo, y su enfoque en el suspenso engancha bastante. El manga, por otro lado, mantiene ese enfoque en el suspenso y la intriga, pero tiene momentos que sí pueden llegar a sentirse largos, en los que se enfoca tanto en desarrollar la situación de forma detallada que puede hacerse un poco pesado para las personas que no sean tan fanáticas del suspenso y busquen una acción más directa, aunque eso no quita que cuando la acción llega se disfruta mucho. Otro problema puede ser que, aunque el anime sí está subtitulado en español y se puede encontrar aquí en YouTube, el manga solo está en inglés, y al ser una historia que se apoya mucho en el diálogo, eso puede ser un problema para algunas personas. Además, el manga completo se encuentra solo en Mangadex, una página en inglés que separa los capítulos en volúmenes, pero no marca los capítulos que ya leímos. Y en un manga medianamente largo como este, eso puede ser un problema. También está en una página llamada Manganelo, que también está en inglés y sí marca los capítulos, pero solo está hasta el capítulo 127 de los 135 que forman el manga. Fuera de eso, y hasta donde yo he podido leer, el manga es muy bueno. Ya que esta vez no hay detalle detrás de cámaras, quise comentar un poco más del primer capítulo del manga, y es que tiene algo que lo puede hacer un poco más interesante. Leyéndolo me da la sensación de que es un capítulo piloto. En Japón, un manga puede llegar a surgir de diferentes formas. Si el mangaka es un novato sin mucha fama, puede ser a través de un concurso. Tal es el caso de Naoko Takeuchi, que en 1985 ganó un concurso de la revista Nakayoshi con su manga Love Call. Otro caso puede ser que el mismo autor rescate una historia anterior y la haga de nuevo, como Kota Hirano con su manga Hellsing: The Legends of Vampire Hunter de 1996, el cual canceló por las críticas y porque no le gustaba que estuviera catalogado como manga erótico. Y después, en 1997, rescató la historia, quitó todo el material H, le hizo algunos cambios y empezó el Hellsing que todo el mundo conoce ahora. Un último ejemplo es que el autor saque un manga corto y que sirva de prototipo para un manga futuro, con una historia diferente, pero retomando aspectos del primero, como Akira Toriyama, que sacó Dragon Boy en 1983, que sirvió de prototipo para el manga Dragon Ball en 1984. Quería mencionar eso por un lado como curiosidades, y por otro para poder analizar un poco más el primer capítulo del manga. Lo que pasa con el primer capítulo es que se siente diferente al resto de la historia. Es el más violento y con la mayor cantidad de sangre y trozos de personas volando. En el resto del manga se sigue viendo sangre, pero no de forma tan concentrada y explícita. También está la personalidad de Mariko. En el primer capítulo llega a ser bastante más fría y despiadada, y en el resto del manga es una líder firme que no teme apretar el gatillo, pero también es más sensible. Aunque todo el manga tiene un tono que no teme ser violento, en el primer capítulo va a un nivel más. Las protagonistas acaban pareciendo una especie de antiheroínas en busca de venganza, a las que no les importa causar daños con tal de, literalmente, volar en pedazos a sus enemigos. Y a la par de eso, este capítulo tiene más comedia y es más recurrente que en el resto del manga. En general, en este primer capítulo se ve la esencia que va a caracterizar el resto del manga, solo que está mucho más concentrada. Y eso, al menos a mí, me hace pensar que este primer capítulo es más bien un piloto para el manga, que sirvió para ajustar el tono de la historia y las personalidades de los personajes, y que al final fue publicado como primer capítulo del manga. Desert Rose es un anime de acción que cumple muy bien dentro de su género, y que además de eso tiene algunas peculiaridades,
Y al final esas pequeñas diferencias son lo que lo hace resaltar y le dan un estilo algo más original. Así que al menos para mí verlo vale mucho la pena. Bueno, el guión dice que ya estamos al final del video. Y esta vez quiero decir algo un poco más especial. Solo puedo decir gracias. Al momento de estar grabando esto somos 312 personas en este canal. La verdad, sabía que haciendo este tipo de contenido y poniéndole algo de calidad podía llegar a subir de suscriptores, pero no esperaba que fuera tan rápido como está haciéndolo, o al menos para mí está siendo rápido. Y eso por un lado me motiva y me emociona para seguir haciendo estos videos, pero también me hace sentirme un poco nervioso, porque pienso, wow, son 300 personas viéndome. Bueno, son 312. Y creo que eso pone nervioso a cualquiera. Claro, es un número que comparándolo con otros canales que tienen miles o millones de suscriptores, quizás no suena a tanto. Pero viéndolo de forma realista son muchas personas. Son 300 personas que ven estos videos. Así que de nuevo solo puedo decir gracias. Gracias por ver los videos, gracias por darles like, gracias por comentar, por llegar a compartirlos. Eso de verdad ayuda mucho a que todo esto siga creciendo. Y lo último que quiero decir, lo último que me queda por decir es de nuevo gracias. Y me sentiría muy feliz si dejaras un like, si compartieras este video, y te puedes sentir libre de dejar un comentario diciendo qué te ha parecido, o dejando una recomendación de algún anime o de alguna película para hacer que todo esto crezca un poco más. Por mi parte, solo me queda decir de nuevo gracias, y es que no puedo decir nada más que gracias. Así que por ahora solo me despido. Adiós y nos vemos en el siguiente video.